Nunca me atreví a subir un video hablando de política estando en Cuba. La salvación de Cuba está en las manos de los cubanos. La dictadura se sostiene hoy por puro terror. Cuando hablo de Cuba, entiéndeme, hablo de la nación cubana. Porque el comunismo ha destrozado Cuba en 67 años. La crisis del miedo es de las peores crisis que sufre el cubano. En los momentos que de verdad importa, como que el miedo desaparece. La pérdida de la dignidad del cubano como persona. Hay algo que todos queremos de verdad, la libertad de Cuba. Hoy vamos a hablar de Cuba y por eso hemos venido hasta aquí, hasta el monumento a José Martí en el Paseo de La Habana de Madrid. Y qué mejor manera de empezar este video, que sé que me va a costar, hablando de Cuba, que con una frase de José Martí, esta que está acá atrás. Y pongamos alrededor de la estrella en la bandera nueva, esta maravilla del amor triunfante, con todos y para el bien de todos. Y si hoy quiero hablar de Cuba es porque mi patria está en uno de los momentos más críticos de su historia. Está ahora mismo agonizando. La miseria por todos lados. No hay electricidad, no hay combustible, escasean los alimentos, no hay medicinas y sobre todo, lo que ya sabemos hace mucho tiempo, no hay libertad. Y lo primero que voy a dejar claro, porque en este video voy a decir muchas veces Cuba, 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 es que cuando yo hablo de Cuba no hablo de ese pedazo de tierra en medio del mar que tiene mucho marabú y que en algún momento tuvo caña. Cuando hablo de Cuba, entiéndeme, hablo de la nación cubana, de un pueblo que vive, de un pueblo que sangra, de un pueblo que sufre, pero de un pueblo que es un pueblo que donde sea que esté necesita libertad. Así que vamos a dejar de lado ese discurso de los que están adentro y los que están afuera, de los cubanos que viven en Cuba y de los cubanos que vivimos por el mundo. Vamos a dejar eso de lado. Al fin y al cabo somos un solo pueblo, una sola nación. Una nación que sufre en Cuba, en la isla de Cuba, y una nación que sufre en España, en Miami, en Houston, en Alaska. Donde quiera que estemos los cubanos, también sufrimos por Cuba. Y cuando decimos que el pueblo de Cuba agoniza, no lo decimos metafóricamente, lo decimos literalmente. En Cuba no hay agua, en Cuba no hay electricidad. No hay. La frase de Cuba y de los cubanos donde quiera que estemos siempre es el no hay. Y la razón por la cual en Cuba se repite este constante no hay es porque sufrimos una crisis en múltiples aspectos. Desde lo político, que la conocemos todos, a lo social y a lo humano. Y la sufrimos porque el comunismo ha destrozado Cuba en 67 años. Llevamos 67 años de una dictadura que ha reprimido al individuo como persona humana, negándole su dignidad, reprimiendo sus libertades y sus derechos más básicos y convirtiendo al pueblo en una especie de rehén que casi parece que sufre el síndrome de Estocolmo, que no puede verse sin sus captores. Pero esto está cambiando, gente, esto está cambiando. Hay una luz de esperanza. Los cubanos ya no nos creemos ese discurso del bloqueo, ya no nos creemos ese discurso de la invasión. Ya perdieron la batalla. La dictadura se sostiene hoy por puro terror. No les queda nada más que el miedo para intentar controlar a los cubanos. ¿Qué pensaría Martí de este miedo que parece que se nos ha metido en la sangre? Que incluso viviendo en otros países fuera de Cuba, aún así nos da miedo expresarnos libremente y a ser verdaderamente libres. ¿Qué diría Martí de ese miedo? Que nos han enseñado desde la escuela, con adoctrinamiento, con canciones políticas, con marchas, con represión, con el no digas eso en la clase, no digas eso porque te puedes buscar problemas. Con ese no puedes hacer nada para no buscarte problemas. La crisis del miedo es de las peores crisis que sufre el cubano como individuo, porque parece que nos los han inyectado y lo tenemos en la vena, casi en el ADN. Es un miedo que tenemos que trabajar y tenemos que solucionar. Y lo digo yo, que he vivido con ese miedo toda mi vida. Es normal que el cubano sienta miedo. La cosa es, ¿qué carajo hacemos con ese miedo? ¿Dejamos que nos reprima por siempre hasta que nos muramos? ¿O vamos a intentar controlar ese miedo, usarlo para actuar astutamente? ¿O nos vamos a sentar y no hacer nada por el miedo? Y es que soy yo el primero que ha sufrido ese miedo, mírame. Nunca me atreví a subir un video hablando de política estando en Cuba. ¿Qué te puedo contar yo a ti? Claro que he vivido ese miedo. Claro que tengo miedo por mis padres que están en Cuba. Claro que tengo miedo por lo que pueda pasar en Cuba o por lo que me pueda pasar a mí. Claro que tengo miedo por mis amigos que están en Cuba. ¿Qué pasa si ellos salen a protestar en la calle? Claro, tengo miedo también. Pero me parece que esto del miedo, lo primero es identificarlo, saber que estar ahí, reconocer. Sí, tengo miedo, pero
que no me frene, que no me trabe la lengua al hablar por miedo, que no me frene al actuar, al trabajar, al estudiar. El miedo está, pero hay que vencerlo. Las cosas se hacen con miedo, pero se hacen. Y no sé, pensando un poco en mi experiencia personal, en los momentos que de verdad importa, como que el miedo desaparece. Llega ese momento donde estás gritando libertad por las calles de tu ciudad, ahí no hay miedo. El miedo llega después, ya te lo digo yo. Y siguiendo por esa línea del miedo, podemos hablar también de uno de los mayores traumas de nuestra nación, el daño antropológico. Un daño que el comunismo ha conseguido meternos casi como si fuera en nuestro ADN. Es un daño antropológico, niega a la persona humana, se te mete en la sangre, te niega tu individualismo, tu ego personal y te limita. Y te vuelves un rehén de ese sistema donde todo está putrefacto, pero no puedes ver una salida. Y no pienses que este daño antropológico ha sido una consecuencia casual de las cosas y las malas decisiones que ha ido tomando el régimen en toda su historia, no. Es una estrategia sistemática para atacar a la persona humana, destruir los valores de la sociedad cubana, los valores que nos hacían verdaderamente cubanas. Empezando por la familia, separando a la familia, destruyendo los hogares, asimilando un sistema socialista donde cualquiera puede ser el enemigo, donde estamos siempre en guerra, donde nunca podemos hallar la paz. Un sistema donde tu vecino puede estar informando sobre ti y tienes que tener cuidado de quién pueda oír cómo tú te expresas o qué verdaderamente crees. Y esta estrategia la comienza desde que somos niños en la escuela con el adoctrinamiento. Los niños de primaria en Cuba los organizan y los forman en filas como si fueran un pelotón militar para cantar el himno, que ok, está bien, y para decir la consigna, seremos como el Che. ¿Seremos como el Che? Hombre, normal que tengamos traumas si nos hacen gritar esa mierda en la escuela, que seremos como el Che, como un asesino. Ya joder, traumas tenemos. Y es que es tan perverso el sistema como lo tiene montado el régimen, con un control total que no deja al individuo desarrollarse. No te voy a decir plenamente, no lo deja de desarrollarse ni un poco. Casi pareciera que tenemos que depender de ese estado omnipresente para existir. Casi pareciera que no tenemos dignidad, porque el todopoderoso estado socialista nos protege y nos defiende y nos cuida y nos quiere. Es básicamente como un síndrome de Estocolmo, donde la dignidad desaparece y de repente tenemos que querer a la fuerza al maltratador, al abusador, al que nos reprime. Y lo que peor me parece es la pérdida de la dignidad del cubano como persona. Nos sentimos que no somos dignos. Viviendo en un sistema tan opresor, nos limitamos nosotros mismos a lograr cosas, a hacer cosas, porque hemos vivido, hemos crecido, hemos nacido en una sociedad tan opresiva, tan escasa de derechos y de libertades, que de repente nosotros mismos nos tronchamos muchas veces nuestra dignidad personal como seres humanos. Nos limitamos a no pensar libremente, nos limitamos a no ser verdaderamente libres, nos limitamos a creer que tiene que venir alguien a salvarnos porque nosotros no somos capaces. Pero es que somos capaces, somos dignos, somos seres humanos con todas las facultades. A pesar de todo este daño y de todo este trauma que tenemos por culpa del comunismo, aún así tenemos esa dignidad dentro, no hay quien nos las quite. Fíjate, si no hay quien nos las quite, que el cubano ha buscado, a pesar de 67 años de dictadura, ser libre. Ser libre cada cual a su manera. Algunos dando la vida, otros escapando como pueden en busca de libertad, otros quedándose donde peor está la cosa y luchando a su modo, como pueden, por esa libertad. Y qué cómodo sentarnos a pensar que va a venir ese líder mesiánico a salvarnos, que va a solucionar todo, que si va a venir Donald Trump a invadir Cuba, que si va a venir no sé quién. No va a venir nadie. La salvación de Cuba está en las manos de los cubanos, en tus manos, en mis manos. Cada cual tiene que aportar como pueda, su pequeño granito de arena. Al menos, ser como individuo libre. Ese es el primer paso. No me hagas hablarte de historia. La verdad está de nuestro lado. La verdad es que la libertad va a venir cuando la tomemos, cuando la hagamos nuestra, cuando seamos nosotros los que decidamos por nosotros mismos, por nuestra nación. La libertad de Cuba llegará cuando todos nos cansemos de estar sentados y de no hacer nada,
cuando el pueblo de Cuba decida que quiere ser verdaderamente libre, al costo que sea. Que tenemos que hablar un poco del presente, no nos podemos olvidar de todos esos presos políticos que tenemos encerrados en cárceles, en mazmorras, que son el peor lugar del mundo, que no se lo deseo ni a los mismísimos comunistas. Tenemos 1000 presos políticos encerrados, más de 1000, y cada día son más, porque cada persona que intenta expresarse libremente lo reprimen, lo meten preso, lo censuran. No nos podemos olvidar que hay gente que sí quiere libertad y que está trabajando por ella y que está dando lo poco que tiene o lo que sea que tenga en función de la libertad. Es cuestión de que todos demos cada vez un poquito más en función de esa libertad que todos queremos. Y sí, es verdad que la oposición en Cuba está bastante dividida, sí, seamos realistas, es verdad. Pero va siendo hora, como diría Martín, de andar en fila apretada como la plata en las raíces de los Andes. Hay que olvidarnos un poquito de esa diferencia que al final todos vamos a tener porque pensamos de muy diferentes maneras. Pero al final hay algo que todos queremos, para bien o para mal, de una forma o de otra. Hay algo que todos queremos de verdad, la libertad de Cuba.